La generación Z y la generación Alfa son los primeros nativos digitales y viven pegados de la pantalla, incluso dentro de ella. Y más aún en pandemia. Según las Naciones Unidas, nunca en la historia hubo tantos jóvenes como ahora, 1.800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años. La gran mayoría se quedó sin clases presenciales porque varios estudios señalan que los jóvenes y los niños son los grandes propagadores silenciosos de la pandemia, que presentan pocos síntomas, pero te enferman. Ojo con esto, ¿es verdad que niños y niñas son los supercontagiadores del coronavirus? Empecemos por lo primero. ¿Qué es un supercontagiador? La palabra viene del inglés superspreader, un término que sirve para describir a personas o eventos que propagan con mayor velocidad un virus, aunque en el caso de las personas, a día de hoy aún no sabemos por qué lo hacen ni cómo se les puede diagnosticar. Algunos estudios sugieren que la transmisión del coronavirus responde al principio de Pareto. Pregunta. Sí. ¿Principio de qué? El principio de Pareto, desarrollado por el economista italiano Vilfredo Pareto, conocido también como la regla del 80-20, un fenómeno estadístico que indica que el 20% de la población es capaz de producir hasta el 80% de los efectos. Y eso no tiene que ver con la edad. Por ejemplo, un estudio de Princeton en el sur de India encontró que el 71% de los infectados con COVID-19 no contagió a sus contactos. Un 21% contagió a un ritmo normal, pero que el 8% de los infectados fue el responsable del 60% de los nuevos casos de contagio. Esos son los supercontagiadores. Lo que me pregunto es si los niños siempre forman parte de ese 8% supercontagiador. Hablamos con la doctora Alicia Cámara, viróloga de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, donde investiga desde 2013 la familia de los coronavirus. Los niños y niñas, en primer lugar, son personas y las personas contagian, transmiten, ellos se infectan y ellos pueden infectar a otras personas, pueden contagiar. Ahora, creo que tienen el mismo nivel de importancia que cualquier otra persona. Estaría como exagerando decir que son los super contagiadores. Pero si no son los niños los supercontagiadores, ¿pueden serlo entonces las escuelas? La discusión entre colegios abiertos o cerrados ha sido una pugna política y una guerra de nervios para las familias. Los chats de papis y mamis están que arden, algunos incluso repletos de fake news. De la desinformación generalizada respecto al tema, o infodemia como lo llaman algunos, también participan los famosos estudios preprint, estudios que no han pasado aún la necesaria revisión para ser publicados en una revista científica y cuyos resultados, en ocasiones, deben cambiarse por completo. Entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos de las escuelas como focos de infección de esta pandemia? Si bien puede funcionar por hablar de aislamiento como un termo, en realidad las escuelas son un sitio de contagio por todo lo periescolar que sucede alrededor. Estamos hablando de los padres que llevan y traen los niños, el transporte que lleva y trae niños, los docentes, los administrativos, el personal de maestranza, bueno, todo lo que rodea a la escuela, ¿sí? Todo eso hace que las escuelas sean un lugar donde, por lo menos acá en Argentina, nosotros lo vimos como un lugar donde impactó, cuadruplicó el número de casos de infectados. La experiencia no ha sido igual en todo el mundo. En todos los continentes, pese a sus distintas realidades y niveles de recursos, todas las escuelas permanecieron cerradas. Pero fue América Latina y el Caribe la región más inequitativa del planeta donde se registraron los cierres más prolongados,
junto con el sur de Asia. En Europa occidental fueron más cortos, sobre todo en España, que pasado el confinamiento estricto y el cierre total durante la primera ola, a lo largo de la segunda y de la tercera ola apostó por mantener abiertos los colegios, incluso con la pandemia descontrolada, cuando se registraban 40.000 casos diarios. ¿Qué nos dice esta experiencia de España respecto a los contagios de los niños en las escuelas? Nos lo explica Quique Bassat, coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de Pediatría para la reapertura de la escolarización. Hemos podido demostrar que las escuelas son entornos seguros, donde se han producido pocos casos y donde los casos que se han detectado, en su gran mayoría, 3/4 partes, no han dado pie a ningún caso secundario. Y las medidas en marcha han sido las medidas más habituales. El uso de la mascarilla en niños mayores de 6 años de edad, la limitación del número de alumnos por clase y la instauración de estos grupos burbuja estables de convivencia que garantizaban que hubiera poca mezcla de alumnos fuera de las clases. Y luego insistir mucho en que los alumnos enfermos y los profesores enfermos no llegaran ni siquiera a ir al colegio, ¿no? Y se quedaran en sus casas hasta que se demostrara que estaban bien. La combinación de estas medidas, más la higiene, más una buena ventilación de las aulas, etcétera, ha garantizado muy poquitos brotes. Y así es como España consiguió mantener las escuelas abiertas incluso en la peor parte de la pandemia. Pero ¿qué hay de la actividad periescolar o de la movilidad que se genera alrededor de las escuelas? Sí, evidentemente el riesgo está ahí, ¿no? Y hay alguna serie de medidas que se toman para evitar las aglomeraciones alrededor de la puerta de la escuela. Se puede escalonar la salida de los alumnos para que no salgan todos al mismo tiempo. Se puede minimizar el riesgo en el transporte escolar para que cuando están durante 3/4 de hora en el autobús, pues no se contagien los unos a los otros. El riesgo está siempre y va más allá de las escuelas. Pero esto en nuestro entorno no ha significado un gran problema. Y hemos visto que alrededor de toda la actividad escolar no ha habido grandes problemas de transmisión. En conclusión, es falso que con la evidencia actual se puede afirmar que los niños y niñas son los supercontagiadores del coronavirus. Y las escuelas son espacios seguros, como cualquier otro lugar, siempre y cuando se respeten las normas de seguridad. El problema está en el exterior, en la movilidad que se genera en torno a ellas. Si hay algún tema al que quieren que echemos un ojo, escríbanos. Nosotros lo verificaremos por ustedes. ¿Tengo el pelo bien? Sí, está bien.